Si hay algo en lo que me fijo de cuando hablo con alguien, es cómo usa el lenguaje para referirse a otros e incluso a sí mismos. Porque de ahí, de su control del lenguaje consciente o inconsciente, es como puedo darme una idea de cómo está estructurado su pensamiento y su forma genuina de percibir la realidad. En el documental de The Creative Brain, que es el cerebro creativo, lo puedes encontrar en Netflix, una frase que me consumió por completo, que de hecho no creo que tenga como que mucho que ver con el tema creativo, pero ahí está, ¿no? Dentro del Centro Correccional de Luisiana hay un programa que lo está llevando el escritor novelista Zachary Lazar, que es un programa para las personas que están recluidas ahí dentro, con el objetivo de trabajar con la creatividad de estas personas para crear algún tipo de arte y de esta manera ir transformando algo dentro de ellos, ¿no? Todo este proyecto debería estudiarlo muchísimo más a fondo porque, pues, para compartirles específicamente de qué va y porque creo que vale muchísimo la pena, pues, no sé, estudiarlo, sumergirnos realmente en el tema, pero en este momento lo importante es que Zachary Lazar en una parte del documental dice que es triste cómo el sistema reduce a la persona a lo peor que han hecho en su vida. Esta frase me dio mucho para pensar porque no solamente el sistema penitenciario de Estados Unidos, México o de la mayoría de lugares del mundo, supongo, funciona así, sino que el dejar de ver la totalidad de la persona es un tema de todos en cualquier momento de nuestro día a día. Y el momento más común que se me ocurre en el que pues lo expresamos más es en el lenguaje. Si hay algo hermoso del español es que tenemos diferenciado el verbo ser y el verbo estar. A diferencia de muchos idiomas, por ejemplo el inglés, que es el mismo verbo, el verb to be, el español lo diferencia. En nuestro lenguaje el verbo ser es para referirnos a algo más allá de la materia y el verbo estar es para hablar de lo que ocupa tiempo y espacio en lo existente. Cuando preguntamos quién soy, no estamos preguntando quién estoy, porque claramente no es lo mismo. Entonces, ¿por qué sí lo usamos como si fuese lo mismo cuando nos atribuimos características que no pertenecen directamente a nuestra esencia? Un ejemplo es, en vez de decir, no sé, estudié diseño, me dedico al diseño o mi profesión es la de diseñador, decimos instintivamente soy diseñador. Entonces, si dejo el diseño a un lado, ¿con qué me quedo? ¿Qué soy o quién soy? Una vez un profesor de la universidad me dijo que para saber quién soy hiciera el ejercicio del núcleo. En el núcleo tú haces dos círculos, uno adentro, que es el núcleo, y uno como que lo rodea. En la parte de adentro están las cosas que te hacen ser lo que eres y que sin ellas pues no serías quien eres. Y en la parte de afuera está todo eso que pues son características tuyas, pero que si en algún momento desaparecen, tú seguirías siendo quien eres. Por ejemplo, en este caso yo podría decir soy una mexicana de 27 años, soy estudiante, soy podcaster. Sin embargo, si yo dejara de ser mexicana, si yo, en el momento en que yo cumpla 28 años, si yo termino la escuela y dejo de ser estudiante, o si yo de repente no me gusta hacer más podcast y hago otra cosa, entonces, ¿qué soy o quién soy? ¿Con qué me quedo? ¿Qué realmente se queda en el núcleo? Este ejercicio me gustó mucho porque de verdad es complicado responder esa pregunta cuando te preguntas quién soy y te das cuenta que muchas de las cosas que pensamos que somos no las hemos atribuido en el tiempo, en nuestra historia, pero más que lo que realmente somos son características que o nos han impuesto o nos hemos autoimpuesto para intentar describir nuestra esencia, que va mucho más allá incluso probablemente de los conceptos que nosotros le podamos dar. Entonces, llego al punto de que no solo hemos reducido a las personas recluidas en prisión a lo peor que han hecho en su vida, sino que nos hemos reducido todos nosotros a un sinfín de características de las que aún prescindiendo de ellas, realmente seguiríamos siendo lo que somos. Yo creo mucho en el poder del lenguaje, pero no como un poder místico, sino como un poder de un trabajo neurológico, psíquico y espiritual. El lenguaje es un reflejo de lo que uno piensa y de cómo lo piensa. Es simplemente como cosa de estructura y valoración, el valor que tú le das a la palabra. Y la palabra delimita la cosa. Cuando le das nombre a algo te permite verlo de frente, realmente comprenderlo y hacerlo parte de tu mundo. Y de este muy pobre uso del lenguaje salen sin fin de ramas de cómo nos referimos los unos a los otros.
No estoy hablando de decir groserías o palabras tipo güey, que hasta cierto punto son algo cultural y de la época, sino de ir mucho, mucho más allá. De que las personas no somos una situación, no somos una decisión con consecuencias positivas o negativas, no somos una profesión, no somos una figura corporal, una enfermedad o una relación. No somos más que lo que somos, y lo que somos solamente lo sabemos cada uno dentro de nuestro núcleo. Entonces el objetivo no es dejar de decir soy diseñador o soy mexicano, sino de conscientemente decidir qué y quién eres y qué y quiénes son los demás. Creo que al darle cabida a un lenguaje más masticado, más reflexionado, más procesado, también nos estamos abriendo a comprender el mundo de una manera más rica, considerando que mundo no es lo mismo que planeta. Y por mundo todo este tiempo nos hemos estado refiriendo al entorno en el que nos estamos construyendo como humanidad.